Muy buenas noches a todos los padres de familia que nos están acompañando una vez más en este espacio de Taller a Padres. Mi nombre es Angie Ladino, psicóloga del Departamento de Bienestar Estudiantil. Y mi nombre es Mayra González. Les damos la bienvenida a esta actividad que tenemos preparada con tanto cariño para ustedes. Así es, Mayra. En esta noche lo que queremos compartir con ustedes es dar respuesta a algunos de los temas importantes que ustedes nos han manifestado a través del formulario. Este tema es relacionado al consumo de sustancias psicoactivas o conocidas como SPAD y también todo lo relacionado a la conducta suicida y salud mental. Por ello, vamos a dividir esta noche en dos momentos. Hoy los estaremos acompañando para abordar el tema de consumo de sustancias psicoactivas y más adelante tendremos otras invitadas. Entonces, ¿te parece si damos inicio? Arranquemos de una vez. Listo. Para todos los papitos que de pronto nos están acompañando en este momento, hacemos énfasis que el consumo de sustancias psicoactivas se conoce como toda sustancia que es introducida al organismo y que genera una alteración en el sistema nervioso central. Esas alteraciones se pueden ver afectadas en la parte de la conciencia, el estado de ánimo y el proceso de pensamiento. De esta manera, es importante que nosotros podamos reconocer cuáles son los factores protectores, como los factores de riesgo frente a la conducta en el tema del consumo de sustancias. Claro que sí, es importante que podamos reconocer todo ese significado que tú dices, porque si sabemos qué es, podemos hablar a profundidad de ello. Vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Es importante aclarar que estos factores de riesgo hay que verlos en tres ámbitos: el ámbito personal, el ámbito social y el ámbito familiar. En el ámbito individual, en el ámbito personal, tenemos que estar pendientes de la baja autoestima, del bajo autoconocimiento, de conductas agresivas, ¿sí? De pronto hay conductas agresivas que pueden llevar al estudiante o a la persona a que tenga un consumo de sustancia psicoactiva. Entonces, es muy importante reconocer este tipo de conductas y se vuelven en un factor de riesgo, se vuelven en una vulnerabilidad que si se presentan muchas veces puede desencadenar a esta conducta. En el tema familiar es importante reconocer los antecedentes familiares. De pronto tenemos algún familiar que ha tenido o ha sufrido de este comportamiento, ¿sí? Que consume o ha tenido que estar enfrente de esta situación. Entonces es importante que lo reconozcamos. Cuando nosotros reconocemos, sabemos que hay un riesgo y podemos hablarlo y podemos comunicarlo. También un entorno familiar de pronto agresivo, un entorno familiar autoritario. Entonces es importante poder reconocer si en la casa estamos teniendo patrones de crianza muy autoritarios que no permite al estudiante de pronto tener ese momento de elegir, ese momento de tomar la decisión y que no sea algo impuesto, ya que en el momento que no encuentre ese límite y se enfrente a la situación, pues va a tomar una conducta negativa y la va a poder hacer. Entonces es importante reconocer ese factor familiar. Y el factor social es importante reconocer que no solamente se trata del sector académico, donde se desenvuelve él académicamente, sino también el sector social, digamos los compañeros del barrio, los amigos que están en la cuadra. Entonces todo eso son factores de vulnerabilidad. Si usted identifica que todos estos factores de pronto se están marcando, exactamente, o se están presentando, es importante que ustedes como padres, ustedes como familias, lo puedan reconocer y ahí ya vamos a la segunda parte de esta, que son los factores protectores. Exactamente, Mayra. Es muy importante que como padres de familia, y ya las dudas que ustedes nos hacían en relación al tema del cómo prevenir, también es importante conocer los factores protectores que se pueden presentar, ¿sí? Todos esos atributos o esas características nos pueden permitir a disminuir la probabilidad de que algunos de nuestros hijos puedan presentar algún tipo de consumo. También en estas esferas vamos a abordarlo desde la parte individual, como es el núcleo familiar, y la esfera social. Cuando hacemos énfasis de que hay un factor protector en la parte individual, estamos evidenciando que nuestros hijos tienen alto grado de empatía, tienen habilidades sociales, tienen ciertas habilidades para afrontar alguna situación en particular que se esté presentando de acuerdo a su edad y en su momento. El entorno familiar es basado al respeto, a la confianza, donde se evidencia que hay unas normas, unos límites que van a permitir
en nuestros hijos adquirir ciertas habilidades, el entorno de comunicación, que haya una comunicación constante, que sea una comunicación sana, que sea una comunicación continua, doble vía, exactamente con nuestros padres. Y digamos que también en el entorno social, en el entorno educativo, hay unas redes de apoyo que están fortaleciendo este proceso de desarrollo. Entonces, desde estas dos miradas, como padres de familia, ¿cómo podemos evaluar en este momento nuestros entornos? ¿Cómo podemos evaluar de manera individual o familiar, teniendo en cuenta estas dos indicaciones que hemos Sí, claro que sí. Es importante que reconozcamos que son factores de riesgo, factores protectores. Eso no significa que porque estén todos vaya a pasar o porque no esté ninguno no vaya a pasar, ¿sí? Son cosas que nos ayudan a identificar, que nos ayudan a reconocer cuáles son esos momentos, cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que estar pendientes en casa y que como nosotros como bienestar siempre hemos querido brindarles a ustedes como padres, son esas estrategias que ustedes puedan reconocer de qué manera identificar. Entonces vamos a mirar qué hacer, qué podemos hacer. Exactamente, de pronto los padres que estarán diciendo, bueno, en mi caso que tengo un hijo de 5 o 6 años y que estoy en ese proceso de pauta de crianza, que estoy en ese proceso de formación, vamos a retroalimentar 6 puntos que se nos hace que es muy importante que en casita podamos evaluar y ya vamos a abordar el qué hacer cuando ya nuestros adolescentes están en esa edad. Exactamente. ¿Por qué decimos niños tan pequeños? Porque es que no es un tema, el consumo de sustancias, no es un tema que tengamos que hablar solamente con adolescentes, sí, es un tema que tenemos que hablar desde los niños pequeños como hasta los adolescentes, ya que de pronto están en grado 11 o de pronto que ustedes tengan hijos que ya hayan salido de la institución y necesiten este tipo de apoyo. Entonces es necesario que veamos que estos factores de protectores, todas estas preguntas nos sirven para nuestros hijos de todas las edades. Así es, muy importante lo que tú dices porque este tema, y ya lo que el primer punto que vamos a abordar es la educación familiar. Importante, ¿qué espacios como padres de familia hemos implementado en nuestro hogar para retroalimentar de algunos temas importantes como es el tema de el consumo? ¿Cuáles son esas normas, esos hábitos, esa pauta que se ha direccionado en casa? ¿Cuál es la comunicación que tenemos con nuestros hijos? Eso nos va a marcar un gran avance para poder disminuir una probabilidad al consumo de nuestros hijos. Exactamente, porque si lo volvemos un tema tabú, pues para ser tabú para ellos y no van a poder conversar y no va a haber la necesidad de expresar qué está pasando. Cuando un tema se vuelve tabú, se vuelve mucho más complicado hablarlo. Entonces en casa, ¿cómo estamos haciendo y cómo está haciendo esa educación en casa sobre temas tan difíciles como el consumo de sustancias? Exacto. El hablar. La segunda, entonces vamos a ver cómo es ese trabajo en equipo, ¿sí? ¿Por qué trabajo en equipo? Porque esto no es un trabajo solamente del colegio o solamente de casa, es un trabajo que siempre hacemos comunalmente. Entonces este tipo de espacios estamos trabajando en equipo, estamos dando herramientas para que ustedes puedan poner en casa y se vuelva un trabajo en equipo, no sea responsabilidad de uno o responsabilidad de otro, sino estamos en una sociedad donde todos somos responsables de qué manera estamos educando a nuestros hijos. Exacto. Y de qué manera podemos seguir creciendo y seguir creciendo como sociedad. Entonces esto es un trabajo en equipo, esto no es responsabilidad solamente del colegio o solamente de casa, eso es una responsabilidad de todos. Nos compete a todos, así como lo comentamos en un taller anterior, tenemos un grado alto de responsabilidad de las diferentes entes, pero aquí lo importante es no cerrarnos a la banda de poder verificar o identificar esos signos que se nos pueden estar presentando. Es muy cierto, el trabajo en equipo trae grandes resultados y en la medida que podamos atender en el momento oportuno, vamos a poder abordar esta problemática que se nos ha presentado con mayor regularidad. Dando el tercer punto, la tercera recomendación es fomentar esos espacios en tiempos libres, ¿sí? ¿Cuáles son los espacios que como padres estamos inculcando, estamos fortaleciendo para que nuestros hijos puedan disfrutar del tiempo libre, pero de una manera saludable? Exactamente, hábitos saludables, hábitos sanos, habilidades sanas, ocio sano, ¿sí? De pronto no sabemos, nosotros como adultos no sabemos, no tenemos unos hábitos sanos de trabajo, de estudio o de ocio, ¿sí? De pronto nos pasamos todo el tiempo en el celular, no leemos un libro, no hacemos actividades diferentes y esa misma
se está pasando a nuestros hijos. Entonces, esas habilidades, ese tiempo de ocio, ese tiempo de descanso es necesario, pero hay que saberlo enfocar, hay que enfocarlo hacia una meta, hacia un propósito. Entonces, es importante poder reconocer y que esos hábitos estén bien diseñados. Así es. Y como lo comentamos al principio y complementamos el punto 4, es el tema de estar informados frente al consumo, frente a las sustancias psicoactivas, su clasificación, sus efectos que tiene al momento de consumirlo. Entonces, esto nos va a permitir, porque a veces pensamos que hablar de este tema vamos a llevarlos a que nuestros niños entren en este contexto, y es algo erróneo pensar de esta forma. Algo que queremos resaltar es bajo qué psicoeducación vamos a darle a nuestros hijos, qué orientación les vamos a brindar, todo con el fin de que ellos puedan establecer esas estrategias asertivas y cómo pueden enfrentarse en un entorno ya donde de pronto tengan mayor acceso a este tipo de sustancias. Exactamente, hablar del tema no significa hacerlo. ¿Sí? La psicoeducación es fundamental, porque si nosotros no educamos a nuestros hijos en estos temas tan tabú, alguien más va a venir a hacerlo. Exacto. Eso sí, no cabe la menor duda. Y hoy en día los medios de comunicación, los pares con los que comparten nuestros hijos, pues va a ser de mayor incidencia en el momento de tomar decisiones. Por eso se hace importante que como padres vamos a afianzar y que ellos mismos generen esas habilidades en la toma de decisiones, esas habilidades de cómo debo yo enfrentar un contexto que me puede aportar de manera negativa en mi vida. Exactamente, entonces si nosotros sabemos cuáles son esas cosas buenas, esas cosas malas, esas consecuencias, el estudiante se puede tomar la decisión. ¿Sí? Si sabemos realmente de qué estamos hablando, podemos tomar una decisión sabia, una decisión crítica, una decisión con razones, y no es que mi vecino me dijo, es que mi amigo me dijo, es que tal me dijo, es que todos me dijeron, pero no estoy creando un pensamiento crítico frente a un tema. Por eso es tan importante educar sobre el tema, no volverlo tabú, sino educar, que se conozca cuáles son esos efectos y de qué manera nosotros podemos tomar una decisión sana en el momento que nos enfrentemos a la situación, porque de una u otra manera en esta sociedad uno se enfrenta a esa situación, uno se enfrenta a algún tipo de el vecino, el tío, o incluso ver a una persona en el parque consumiendo. Entonces es importante esa educación para que se pueda tomar una buena decisión. Así es, Mayra. Y aquí también la invitación es que nosotros podamos establecer esa red de apoyo, que podamos hablar a tiempo, que si vemos que como padres hay un signo, hay un comportamiento inadecuado a nuestros hijos o tenemos la sospecha, poder acudir a un profesional para atender esta problemática y minimizar los riesgos que se pueden venir presentando. Exactamente, entonces como lo hemos venido hablando en los anteriores talleres, pues están los canales, están los conductos regulares, ustedes pueden hacer llegar esa información y con gusto desde Bienestar Estudiantil vamos a atenderlos y los vamos a apoyar. La idea es seguir con este proceso y seguir todos estos conductos para que el crecimiento de nuestros hijos se dé de la mejor manera. Se dé de la mejor forma, exactamente. Y Mayra, ahora yo quiero concluir también con los padres que de pronto dicen, bueno, yo tengo ya un hijo adolescente, estoy viendo que de pronto hay un posible consumo, hay una situación que me está generando alarma, ¿cómo debemos actuar? También aquí es muy importante el cómo vamos a intervenir a nuestros hijos y por eso queremos resaltar unos punticos importantes. El primero, no confrontar a nuestros hijos cuando se está enojado o cuando está en un estado bastante alterado. Esto va a conllevar que nuestros hijos no nos muestran esa posibilidad de brindar esa ayuda, sino van a poner esas barreras que no nos van a facilitar. Una vez ya nuestros hijos están en ese momento de consumir, ya en ese medio, es importante también brindarles ese espacio, aclarar cuál va a ser la manera en cómo padres vamos a intervenir para empezar a generar esa red de apoyo con nuestros niños. Exactamente, además que si tú estás enojado, pues vas a hablar de una manera alterada, vas a ser de pronto agresivo y vas a generar esas barreras, no vas a generar un entorno seguro, que es lo que necesitamos en este momento, un lugar donde se pueda hablar, un lugar donde te puedan escuchar, donde el estudiante y el adolescente pueda sentirse escuchado, que es lo más importante en estos casos. Si tú entras de una vez a castigar, de una vez a juzgar, no vas a conocer cuáles son esas raíces del problema y va a ser mucho más difícil entrar a solucionar.
Exacto, lo que tú dices es el segundo punto y es muy importante que como papitos podamos plantearnos buscar ese momento de privacidad para poderlo dialogar. Muchas veces estamos con personas De nuestra familia. a nuestra familia y eso no va a ser y no va a ayudar de pronto a minimizar esta situación. Al contrario, puede generar que se dé más y que sea un factor desencadenante a que se vuelva a repetir. Entonces tenemos que ser muy prudentes y muy sabios si decidimos hablar del tema, que sea un espacio tranquilo, un espacio cerrado, que sea de familia, que sea íntimo, porque son temas muy fuertes y que claramente los chiquitines llevan algo interno que han conllevado a que esta situación se esté presentando en este momento. Otro punto es evitar las acusaciones frente al consumo, porque ahí es donde entramos a decir, muy seguramente están en ese entorno de acudir al consumir algún tipo de sustancia psicoactiva, pero también podemos ver que algo está pasando en el estudiante, hay un evento, hay una situación que de pronto le está generando y que eso está conllevando que él esté interiorizando de manera inadecuada y que no está asimilando de pronto esta problemática, ¿sí? Entonces, si no se encuentra ese espacio donde se puede hablar, si no se encuentra ese espacio seguro, pues no podemos conocer la base y debemos poder conocer cuál es la base de esta problemática para poderla resolver. Cuando conocemos la base y podemos reconocer si de pronto es algo del pasado o algo que está sucediendo en el presente o es algo social o es algo individual, entonces es más fácil poder solucionar este tipo de situaciones. Exactamente. Y ya para concluir, es importante que claramente le hagamos énfasis a nuestros hijos y expresar cuáles son nuestras inquietudes, qué es lo que estamos observando, porque así como hablamos de una comunicación asertiva, no solamente queremos entrar a conocer el motivo por el cual nuestro hijo está tomando esta decisión, sino como padres también brindarles ese espacio de tú me importas, yo te amo mucho y quiero ayudarte. Estás tomando de pronto o estoy percibiendo que estás tomando malas decisiones y queremos guiarte, queremos ayudarte. Ese es el momento donde como padres de familia tenemos que ser muy sabios y permitirse ese amigo, esa red de apoyo con nuestros hijos para brindarle la atención oportuna y todo el acompañamiento pertinente para empezar a trabajar esa situación. Exactamente, es un punto clave. Si nosotros en ese momento de pronto perdemos al estudiante o perdemos esa conexión, el proceso va a ser mucho más complicado. Es posible, pero va a ser mucho más complicado porque esa red de apoyo familiar es la base, es lo fundamental para poder hablar y poder solucionar todas estas problemáticas. Entonces, es importante no dañar esa relación y fortalecer aún más, que encuentre un lugar seguro donde pueda hablar de esas problemáticas y de todo esto que lo puede estar acongojando. Claramente, Mayra. Entonces, en este espacio lo queríamos invitarles a los papitos de poder concientizarnos de que es una problemática compleja para muchos, ¿sí? Cuando estamos presentando que nuestros hijos, nuestros niños adolescentes ya están en un camino o en una toma de decisiones, aquí lo importante es brindarle esa red de apoyo, no entrar a acusar, no entrar a juzgar, sino hacer esa mano amiga, porque pues no están tomando las decisiones que, como lo acabamos de ver, hubieron factores que incidieron y aquí es donde tenemos que empezar a dar la mano amiga. Listo, muy bien. Sí, eso es como lo fundamental, que ustedes puedan conocer estos factores y poder intervenir. ¿Listo? Ahora vamos a seguir con nuestra siguiente parte del programa. ¿Listo? Vamos a darle cabida a nuestras compañeras, a nuestra compañera Laura, psicóloga, y a nuestra compañera Damaris, fonoaudióloga, que les van a hablar sobre un tema muy importante que también debemos resaltar y es la salud mental y toda esta conducta suicida. Entonces, le damos cabida a nuestras compañeras. En el día de hoy vamos a trabajar un tema especial desde bienestar estudiantil. Vamos a tratar sobre la conducta suicida. Para esto tenemos nuestra invitada, Laurita, nuestra psicóloga, y vamos a hablar sobre los factores de riesgos que pueden conllevar a los niños, niñas y jóvenes, también adultos que pueden llegar a tener esta tendencia suicida. Laurita, ¿cuáles son esos factores de riesgos que pueden conllevar a estas personas a tener este tipo de conducta? Bueno, Juanito, gracias por el espacio, gracias a todos ustedes. Principalmente habría que entrar a aclarar que este tema, principalmente de la conducta suicida, ha sido y es una realidad que es muy estigmatizada
por toda la sociedad, ¿no? Las personas que siempre piensan o que de alguna manera manifiestan esta problemática han sido muy estigmatizadas y muy juzgadas por nuestra sociedad. Seguidamente también es importante aclarar que el suicidio es una problemática de salud pública. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una problemática que ya lleva mucho porcentaje, hay mucho porcentaje de nuestra población que pues ha sufrido esto, ¿no? A nivel mundial. Entonces, es importante conocer los factores de riesgo y cuáles son esos signos de alarma que se presentan para uno identificar la presentación pues, de la conducta suicida. Entonces, dentro de esos factores de riesgo encontramos el divorcio pues, de padres, una ruptura amorosa, el bullying también, cuando las personas sufren de algún tipo de bullying en su contexto escolar, también es como un factor de riesgo para que se presente esta conducta suicida. Adicionalmente, temas en la historia familiar, cuando dentro del contexto familiar se ha presentado alguna persona que se haya suicidado y demás, esto también puede potencializar y puede hacer que se presente la conducta suicida. Adicionalmente también está la baja autoestima y los duelos que no son resueltos. Estas pérdidas que de pronto muchas veces no sabemos cómo elaborar, también pueden propiciar la conducta suicida. Bueno, pero para esto también, Laurita, tenemos que tener en cuenta unas señales. La conducta suicida no solamente se presenta ya que la persona ya decidió ir y cometer esa locura, por decirlo así, sino que ese niño, niña o joven o adulto está presentando ciertos comportamientos o está dando como unos tips a su familia, a las personas que lo rodean. Tú menciónanos algunos que nosotros debemos tener en cuenta, de pronto si conocemos o hemos sentido, porque a veces nosotros de pronto en casa alguien cercano ha sentido esta situación. Sí, bueno, dentro de los signos de alarma, que debemos pues estar muy atentos a esta problemática, primero es las dificultades para conciliar el sueño. En muchas ocasiones cuando se experimentan estados de ansiedad, se dificulta muchísimo conciliar el sueño. O por el contrario, el exceso también de sueño, o sea, cuando una persona en definitiva no quiere pararse de su cama, no quiere de pronto tener sus pautas básicas de autocuidado, como el bañarse, el arreglarse. Esto también son signos de alarma que debemos de estar atentos. Muchas veces se dice como no, la persona que se quiere suicidar o que ha pensado en algún momento esta situación no lo manifiesta y resulta que sí, siempre nos da signos, nos presenta como esos signos de alarma. Lo que pasa es que el contexto no está como pendiente de esas situaciones y pues se pasa desapercibido todo esto. Adicionalmente también hay una disminución del apetito. Cuando se experimentan esos estados de ansiedad, de depresión, disminuye totalmente el apetito. Entonces tenemos personas pues que en consulta que los papás decían, no, es que antes comía demasiado y desde tal tiempo o desde tal suceso para acá se disminuyó muchísimo el apetito. Entonces también tenemos que estar muy pendientes de eso. Y también el aislamiento de la familia y de los amigos. La persona, un ejemplo, si antes tenían el hábito de comer, de cenar juntos, la persona o el niño se empieza a aislar de su contexto familiar, empieza a sentir que de pronto no es tan bien acogido por su contexto. Entonces, esos son principalmente los signos de alarma. Bueno, estos signos son muy importantes que todos nosotros los tengamos muy presentes, porque de pronto, como lo he dicho, algún familiar, algún amigo o en casa o de pronto nosotros mismos empezamos a sentir ese tipo de cosas y no nos damos cuenta y no estamos en esa, no hacemos algo para poder contrarrestar este tipo de situaciones. Hay algunos mitos, Laurita, que queremos aquí tocar para que no caigamos en la trampa de decir, bueno, ¿es un mito o es una realidad? Entonces, vamos a nombrar 6 mitos y la realidad. Solamente quienes tienen problemas graves se suicidan. ¿Tú qué dices? Bueno, aquí hay un poco pues de, como te digo, como de disonancia en algún momento porque dice que solamente las personas que tienen problemas graves se suicidan, pero resulta que lo que para ti es muy importante y es un problema demasiado grave, para mí puede no serlo, ¿sí? Entonces eso pasa y ahí se entra como a invalidar a la persona, como de si tú me vienes a contar alguna situación muy grave para ti
y yo te digo como, pues, eso es una bobada, eso no merece importancia, pues ahí estoy invalidando totalmente a la persona, la estoy anulando y no le estoy dando de verdad la relevancia que la persona pues requiere, ¿no? Y adicionalmente el suicidio es un fenómeno que se propicia por muchísimas causas, pueden ser causas biológicas, causas genéticas, causas psicológicas y no es solamente del problema, ¿no? Entonces ahí es como un mito. Por eso es tan importante la comunicación en casa, tener esos espacios de escucha con los niños, niñas y jóvenes que están alrededor de nosotros, también con las personas ya adultas que están pasando por alguna situación difícil económica, el estrés, alguna enfermedad y a veces no le damos la importancia a este tipo de situaciones. También otro mito, que los niños no piensan en matarse. Ok, bueno. Aquí también hay que aclarar porque las estadísticas también nos dicen que cada vez se aumenta más esta problemática en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, claro que sí, pueden existir ideación suicida en cualquier etapa del ciclo vital, desde las personas de tercera edad, los niños, los jóvenes, los adultos, pueden vivenciar esta problemática. ¿Y esto es por qué? Pues porque hay una situación que a la persona le produce supremo sufrimiento, muchísimo sufrimiento y no sabe quizás cómo darle ese adecuado manejo. Entonces, sí se puede presentar y adicionalmente es una problemática que no distingue ni estrato social ni edad. Entonces, hay también que tenerlo en cuenta porque muchas veces como padres de familia o de pronto en ocasiones como docentes pensamos como eso lo está haciendo por llamar la atención o no merece la importancia que debe merecer simplemente por el hecho de ser niño y al contrario. Cuando un niño presenta estos signos de alarma que en ocasiones pasadas socializamos, sí es muy necesario pues brindar la atención oportuna. Sí, y aquí viene otro mito, Laurita. Las personas que manifiestan quitarse la vida es porque quieren llamar la atención. Bueno, lo abordé en la parte anterior, pero sí, muchas veces pensamos que es por llamar la atención, porque es una pataleta, porque es un berrinche, pensamos que simplemente invalidamos totalmente al titular que de pronto una persona nos manifiesta que se quiere quitar la vida y decirle que es solamente por llamar la atención. Hay muchísimas otras formas de llamar la atención y yo creo que, bueno, no, la ciencia también lo dice, que una persona cuando manifiesta querer quitarse la vida no lo está haciendo por llamar la atención, es porque al contrario hay un sufrimiento y pues es la oportunidad para brindar la ayuda oportuna. Sí. También otro mito, el suicidio no se puede prevenir. Bueno, sí es una problemática que se puede prevenir y ya yo creo que más adelante vamos a ver como unos tips puntuales sobre cómo podemos hacer para prevenir esta situación. Pero sí se puede prevenir siempre y cuando la persona reciba la ayuda oportuna. Así nosotros siempre en nuestro círculo social tenemos personas que son como nuestra red de apoyo, que son como las personas que siempre focalizamos que podemos encontrar un consejo, una ayuda y pues ahí también es importante que la persona que está pasando por la situación pues acuda a tiempo y asimismo poder contactarlo con un profesional y que pues pueda recibir toda la atención que requiere. También el otro mito es que las personas que se quieren suicidar están endemoniadas. Bueno, aquí también viene, como lo nombré anteriormente, el suicidio es un fenómeno multicausal. ¿Qué quiere decir esto? Que se ve influenciado por características psicológicas, por situaciones emocionales que no están resueltas, por también parte espiritual. Pero decir propiamente que el suicidio se genera o se da únicamente porque una persona está endemoniada, porque sufre algún tipo de situación espiritual, es reducir la situación únicamente al plano espiritual. Estamos dejando la situación en términos emocionales y psicológicos de lado. Entonces, ahí tampoco podemos recibir una ayuda oportuna. No viene a ser una ayuda oportuna, viene a ser como algo momentáneo si solamente lo miramos desde la parte espiritual. Hay que tener en cuenta los otros factores, por eso siempre se aconseja o se dice que es necesario acudir a un profesional, en este caso pues profesional de la salud mental. Excelente información. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos prevenir esta situación. Sí, bueno,
Principalmente, como ya tú lo habías nombrado en algún momento, es necesario abrir espacios de diálogo, ¿sí? Muchas veces pensamos que de pronto en casa cuando le preguntamos a alguien que cómo está y nuestra cultura es como siempre bien, ¿sí? Pero ¿qué cosas hay detrás de ese bien? ¿Sí? Tenemos que como entrar a indagar de alguna manera y abrir ese espacio del diálogo, un momento, una pausa y que la otra persona siempre se sienta escuchada. Cuando una persona, y más con este tipo de problemáticas, no se siente escuchada y no se siente acogida, ahí estamos desperdiciando la oportunidad para poder brindar una ayuda. Bueno, y vamos a hablar ahora sobre nuestra salud mental. En semanas pasadas enviamos unas actividades para mantener una salud física, unos ejercicios, una buena alimentación, una rutina, y ahora que estamos pues allí en casa con más tiempo de sedentarismo, tenemos que tener algunos cuidados para no enfermarnos, para no llegar a tener ciertos desórdenes también en la alimentación, en nuestro estado de ánimo también. Es muy importante la salud mental. ¿Qué es la salud mental, Laurita? Bueno, son como esos recursos que nosotros como seres humanos todos tenemos, que nos propician cierto bienestar emocional, psicológico y también social, ¿no? Bueno, acá en este contexto también se reconoce la parte espiritual, entonces es como esas conductas que yo diariamente, que cotidianamente genero y que me benefician, me contribuyen a mi bienestar. Entonces eso es como a grosso modo lo que es la salud mental y son esas actividades que nosotros podemos desarrollar y que nos afectan positiva o negativamente. La salud no es solamente física, así como de pronto lo hemos entendido, que nuestro cuerpo tiene una serie de proteínas, tiene una serie de recursos biológicos, asimismo también nosotros tenemos unos recursos psicológicos bajo los cuales enfrentamos nuestra vida cotidiana. Entonces, básicamente eso es la salud mental. Muy bien, y queremos que ustedes allí no solamente piensen que cuando hablamos de salud mental es que estamos hablando de una persona que ya como coloquialmente llaman que loca o que se enloqueció o esa terminología que está en nuestro vocabulario, pero no, la salud mental, todo mundo debemos estar pendientes de nuestra salud. Vamos también a ver algo muy importante que la palabra del Señor nos habla con respecto a tener una salud mental, unos pensamientos bajo la palabra del Señor y que esto influye también, Laurita, en ese proceso de nuestra alimentación diaria a nivel espiritual. Como tú lo decías, nosotros somos personas que integrales, no solo somos espíritu, no solo somos un cuerpo, no solamente somos emociones, sino somos un conjunto y por eso nosotros debemos de brindar esas estrategias a cada una de las áreas que nos conforman en nuestra vida. Así es, Fonito. Bueno, dentro de los tips o las cosas importantes, nuestro autocuidado no es solamente en la parte física como tú lo decías. O sea, yo pienso que la salud física tiene una relación directa con la salud mental y viceversa. Cuando de pronto en mi parte psicológica, en mi parte emocional, hay cosas que están inconclusas, hay sufrimientos por X o Y situaciones que se presentan en la vida diaria, pues muy seguramente nuestra salud física también se ve afectada. Y eso también muchas veces la ciencia y la medicina también lo ha reconocido, que hay situaciones, hay enfermedades que se presentan en nuestro cuerpo que están muchísimo más relacionadas con la parte psicológica, con la parte emocional, que en sí con la parte biológica, ¿no es cierto, Fonito? Sí. Vamos también a ver algo muy importante que la palabra del Señor nos habla con respecto a tener una salud mental, unos pensamientos bajo la palabra del Señor y que esto influye también, Laurita, en ese proceso de nuestra alimentación diaria a nivel espiritual. Como tú lo decías, nosotros somos personas que integrales. No solo somos espíritu, no solo somos un cuerpo, no solamente somos emociones, sino somos un conjunto y por eso nosotros debemos de brindar esas estrategias a cada una de las áreas que nos conforman en nuestra vida. Así es, Fonito. Bueno, dentro de los tips o las cosas importantes, nuestro autocuidado no es solamente en la parte física como tú lo decías. O sea, yo pienso que la salud física tiene una relación directa
con la salud mental y viceversa. Cuando de pronto en mi parte psicológica, en mi parte emocional, hay cosas que están inconclusas, hay sufrimientos por X o Y situaciones que se presentan en la vida diaria, pues muy seguramente nuestra salud física también se ve afectada. Y eso también muchas veces la ciencia y la medicina también lo ha reconocido, que hay situaciones, hay enfermedades que se presentan en nuestro cuerpo que están muchísimo más relacionadas con la parte psicológica, con la parte emocional, que en sí con la parte biológica, ¿no es cierto, Juanito? Sí. Entonces, que todos entendamos que nuestra salud mental es muy importante, que hablar del suicidio no es ningún pecado y que no estamos conllevando a que las personas lo hagan o piensen en eso, sino simplemente en que necesitamos prevenir. Cualquier persona puede llegar a tener un pensamiento suicida, así no lo diga, pero sí lo está pensando por X, Y razón, y ya vimos la multitud de causas que pueden conllevar a que una persona tenga ese pensamiento. Sí, y así como tú lo decías, tocar estos temas en vez de ser como el estigma y de decir de aquí en adelante todos van a salir con que se quieren suicidar, es como brindar esa oportunidad para que las personas que por X o Y motivo hayan de pronto pensado, ideado o estén pasando por esta situación, se abre la oportunidad para que hablen y no se sientan juzgados, porque esto es una realidad que aunque ha sido muchísimo estigmatizada por nuestra sociedad, se sigue presentando y esta es una realidad. Sí. Desde el Ministerio de Salud hay un artículo en una revista en el mes de agosto, habla de que el 40.1% de las personas en Colombia están sufriendo alguna alteración en su salud mental, que ahora es la segunda causa de enfermedades de las personas, pero que dentro de poco va a ser la primera. ¿Por qué? Pues todo está conllevando a que nosotros no mantengamos una salud mental buena, estable, porque nos hemos dedicado a otras cosas. Por eso allí es muy importante reconocer, así como hablábamos la vez pasada en el consumo de sustancias psicoactivas, cuando nosotros no reconocemos, cuando no aceptamos la ayuda, es imposible y podemos llegar a caer a esa conducta suicida o no tener una buena salud mental. Así es, Juanito. Bueno, aquí otro tip que de pronto teníamos es organizar el tiempo y la rutina. Cuando no tenemos pronto una rutina estructurada acerca de nuestro día, eso hace que nuestro cerebro, mejor dicho, tome muchísimo más espacio del que generalmente toma para organizarse y ahí es cuando viene muchísimo el estrés. Entonces, también es importante tener en cuenta esto. Y a continuación tenemos unos textos bíblicos los cuales vamos a analizar y es Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Sí, Laurita, aquí la palabra del Señor nos habla de que Dios examina ¿qué? Nuestros pensamientos. Por eso es muy importante tener esa relación con Dios, porque Él nos va a ayudar. Pero cuando nosotros estamos débiles, así como a veces nosotros nos sentimos débiles físicamente y sabemos que hace falta una vitamina o necesitamos ir al médico porque nos sentimos cansados, fatigados, sí, falta del calcio, bueno, alguna cosa que está faltando. Así es espiritualmente, Laurita, por eso debemos de ir a los pies del Señor Jesús y Él nos examina, nos valora, nos hace un examen total y Él nos va a colocar las personas, el medio, los médicos, todo para que nosotros podamos salir adelante de esta situación. No es ningún pecado. A veces las personas porque sienten cosas, porque sienten dolor, tristeza, depresión, ya dicen, no, ya me voy para el infierno, ya estoy, mejor dicho, muy mal. No, hay que reconocer y buscar esa ayuda, primeramente en Dios y luego lo que acabé de decir, en las personas idóneas que pueden llegar a nuestra vida. Así es, bonito. Bueno, y aquí tenemos otro texto bíblico y es Proverbios 17, 22. Y dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y yo creo que una vez más la Biblia nos está recordando esa relación que existe entre la salud física y la salud mental. Porque cuando hay cosas inconclusas, lo que yo ahorita decía, cuando hay cosas que están muy, muy inconclusas y que dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar los días, la situación en algunos casos empeora, pues finalmente va a venir afectando también nuestra parte espiritual.
Entonces, también es importante esto. Y Laurita, eso siempre se va a ver reflejado en nuestro rostro, ¿sí? Todo lo que sentimos adentro, si yo tengo dolor de estómago, no voy a estar ahí riéndome, sino, ay, haciendo pues cara de que tengo un dolor. Entonces, así el alma, cuando se enferma el alma, cuando estamos dolidos, pues se nos va a reflejar. Y a veces, y hay estudios en la medicina, en donde hablan de que muchas enfermedades secan los huesos, nos van secando físicamente. Entonces no podemos esperar a llegar hasta encontrarnos a esa situación, sino estamos hoy en día haciendo una prevención. Esta información es para prevenir, para no caer. Y que, como dice la palabra, que por falta de conocimiento el pueblo se pierde. Nosotros no queremos que nuestra vida, nuestros niños, niñas y jóvenes y también los adultos se pierdan en una situación porque no dimos una información. Hoy Dios nos da este espacio para que vayamos y determinemos si hay alguien o yo mismo, ¿sí? Estoy pasando por una situación difícil y me callo porque me siento mal, porque no quiero que digan cosas de mí o porque no quiero que me lleven al psicólogo o que de pronto me lleven a un especialista, al psiquiatra, cuando alguien dice, no, lo llevaron al psiquiatra, entonces ya es una cosa terrible, ya se enloqueció, mírelo. No, es una realidad y debemos de enfrentarla. Así es, Juanito. Bueno, Laurita, fue un espacio muy especial, hablamos sobre la prevención del intento suicida, también de cómo prevenirlo, de esas señales de alarma, también basados en unos versículos en la palabra, y queremos darle gracias a Dios por este espacio. Así es, Juanito, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos ustedes que están allí viendo esta charla, que Dios les bendiga y pues sobra decirlo, pero lo voy a decir, el espacio de bienestar estudiantil está súper atento para brindar una ayuda oportuna a la situación que de pronto se esté presentando. Bueno, Dios les bendiga. Muchísimas gracias, niñas, por esa intervención por parte de ustedes y de esta manera hemos finalizado con nuestro taller. Gracias, Mayra, también por estar el día de hoy con nosotros, con todos los padres de familia y realmente a seguirles invitando y animando a los padres de familia a buscar esa orientación, a buscar esa mano amiga que a veces de pronto evitamos, pero créeme que con una buena orientación, con un acompañamiento podemos minimizar estas situaciones que como padres de familia podemos estar presentando en nuestro entorno familiar. Exactamente, no olvidemos que valiente es el que pide ayuda, no el que se calla las cosas, no el que aguanta, sino el que pide ayuda. Entonces les agradecemos por el tiempo, por la atención prestada y les recordamos que siempre estamos aquí para ustedes, para colaborarlos y para seguir creciendo como familia. Así es, así que les deseamos una feliz noche y Dios les bendiga a cada uno de ustedes.